Buen día para todos, sea el día y la hora a la que sea que vean este video. Bienvenidos a esta nueva clase sobre la segunda ley de Mendel. En el video anterior vimos lo que fue la primera ley de Mendel. Si no lo entendiste muy bien, de pronto este video te ayuda un poquito porque la segunda ley necesita la primera ley, entonces quizás te ayude un poco más. Así que sin hablar mucho más, vamos a por ello. La segunda ley de Mendel también es llamada como la ley de la segregación y es como una continuidad de la primera ley. ¿Qué quiere decir esto? Que de los padres a la primera generación se cumple lo que es la primera ley de Mendel. Y luego estos hijos de la primera generación cumplen lo que es la segunda ley de Mendel. Vamos a verlo en estos términos para que de pronto me lo entiendan mejor. Si yo tengo estos que son los padres de la primera generación y esta vendría siendo la segunda generación. Cuando los genes pasan de los progenitores hacia la primera generación, llamada filial, F1, acá se cumple la primera ley de Mendel. Y cuando pasa de estos primera generación hacia la segunda generación, que son estos de acá, le vamos a llamar la filial 2, y ahí es cuando se cumple lo que es la segunda ley de Mendel. ¿Qué implica esto? Esto implica que en la segunda generación, o sea la F2, se recupera el genotipo y el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación. O sea, cuando tenemos la generación 1, o sea acá están los primeros, los que hablábamos en la diapositiva anterior, que son los abuelitos. Estos, que son dominantes, al pasarlo a su primera generación, van a quedar en estos términos de A mayúscula a minúscula y va a quedar el color amarillo, es decir, este genotipo, el A minúscula, se va a perder junto con su fenotipo, que es el color verde. Esos ya no van a estar en la primera generación, pero al hacer un cruce entre estos individuos de la primera generación, nace o sale lo que es la segunda generación o la filial 2, como se llama acá. ¿Esto qué implica? Que al cruzar estos individuos de la primera generación, pues van a salir varias variantes y va a volver a aparecer. Ojo que estaba desde acá al principio, se perdió en esa generación, pero volvió a aparecer, es decir, saltó la generación, saltó una generación. Va a volver a aparecer el genotipo homocigoto, ¿listo? Y el fenotipo verde. Eso es lo que dice la segunda ley de Mendel. Entender todo esto es algo complicado, entonces lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a tomar nuevamente el ejemplo clásico de las alberjas amarillas y las alberjas verdes. Acá las alberjas amarillas están representadas con dos A's mayúsculas y las alberjas verdes con dos A's minúsculas. Quiere decir que la alberja amarilla es la dominante porque está en mayúscula. Entonces voy a colocar estas A mayúsculas acá en donde va un progenitor y estas A minúsculas acá donde va el otro progenitor. Lo coloco A mayúscula por acá y A mayúscula por acá. Voy a colocar de otro color las minúsculas. Ahora, ¿qué hago? El cruce. Esta A de acá, que es de un progenitor, y estas son las probabilidades de la descendencia. Esta A de acá se va a colocar en este cuadro y en este cuadro porque es el que está ahí. Esta A de acá se va a colocar en este cuadro y en este cuadro, es decir, en este sentido. Las coloco primero. Una norma es que uno generalmente primero coloca las mayúsculas, entonces coloco la A de acá a este lado porque es esta de este lado. Ahora voy para abajo y la coloco. Ahora voy a colocar las de esta hacia abajo, A mayúscula y A mayúscula. Luego coloco las de este lado para allá y las de este lado para allá, y eso sería A minúscula es acá y A minúscula y A minúscula y A minúscula. Entonces tenemos hacia allá las A minúsculas y hacia allá estas A minúsculas. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a ver la representación dentro de lo que es el genotipo y lo que es el fenotipo. Bien, el genotipo va a estar representado por las letras. Recuerden que son estas letras las que están representadas con el genotipo.
¿Cuántos tipos de fenotipo y de genotipo tenemos acá? ¿Cuántos tipos de genotipo tenemos acá? Pues solamente hay uno, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, minúscula, A mayúscula, minúscula y A mayúscula, A minúscula. Entonces lo voy a escribir. El genotipo será A mayúscula, A minúscula. Como hay 4 probabilidades y las 4 son las que son iguales, entonces la probabilidad es que sea así, 4 de 4. El fenotipo entonces, ¿cuál será? Pues el fenotipo es el que se expresa, y como todas tenemos mayúscula, entonces se va a expresar el color amarillo. Entonces se va a expresar el color amarillo. ¿En cuánta probabilidad? Pues en todas, o sea 4 de 4 probabilidades. F1. Esta es la primera generación, o sea, esta viene siendo la F1. Ahora vamos a hablar sobre la F2. ¿Qué es la F2? Pues la F2 es cuando estos individuos de acá se cruzan entre sí para producir la segunda generación. Entonces colocamos estos genotipos, estos alelos acá y estos otros por acá, por acá. No importa estos y estos porque como todos son iguales, entonces va a haber la misma variabilidad genética. Entonces los coloco. Primero voy a colocar estos acá. Entonces va primero la mayúscula y luego la minúscula. Entonces coloco la mayúscula y luego la minúscula. Y ahora voy con los otros, o sea el otro progenitor de acá. Coloco la minúscula por acá y coloco la mayúscula. ¿Qué hago ahora? Pues hago lo mismo. Esta mayúscula la voy a escribir toda hacia abajo. La escribo toda hacia abajo, A mayúscula, A mayúscula. Esta mayúscula la escribo toda hacia la derecha. Entonces A mayúscula, A mayúscula. Ahora esta A minúscula todo hacia abajo, A minúscula, A minúscula, y esta A minúscula toda para la derecha, A minúscula, A minúscula. Y el resultado es que esta nueva generación tiene una mayor variabilidad genética, porque acá las 4 son iguales, pero acá las 4 ya no son iguales. Por eso es importante ahora volver a escribir lo que hablamos del genotipo. Entonces, ¿qué probabilidades de genotipo tenemos? Pues tenemos 3 probabilidades de genotipo: A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, que es esta misma de acá, y A minúscula, A minúscula. Entonces las escribo. Las probabilidades de genotipo son A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula y A minúscula, A minúscula. ¿Qué cantidad de probabilidades tenemos? Pues de A mayúscula a mayúscula solamente hay una opción de 4 posibles. Lo escribo. Digo que hay una opción de 4 posibles. De A mayúscula a minúscula hay 2 opciones de 4 posibles. 2 opciones de 4 posibles. Y de A minúscula a minúscula hay una opción de 4 posibles. Esa es la probabilidad. Ese es el fenotipo. Pero entonces vamos a mirar lo que se expresa. Entonces vamos a mirar el fenotipo. ¿Qué probabilidades de fenotipo tenemos? Bueno, pues esta va a dar un fenotipo amarillo. Esta también va a dar un fenotipo amarillo porque tiene la mayúscula. Y esta va a dar un fenotipo verde porque las dos son minúsculas. Entonces tenemos 2 fenotipos: amarillo y verde. ¿Qué probabilidades tenemos de que sea amarillo? Pues como esta da para amarillo, ¿cuántas probabilidades tiene? Una. Esta también da para amarillo, ¿cuántas probabilidades tiene esta? Pues 2. Entonces vamos una de acá y otra de acá, 3. Esta da amarillo, no, esta no da amarillo, entonces solo tenemos la probabilidad de 3 cuartos. Y finalmente para el verde solo tenemos esta opción, que sería una de 4. Entonces para el color verde tenemos una de 4 posibilidades.
Y esto es lo que hablamos de las posibilidades. Es decir, las leyes de Mendel nos hablan de probabilidades, no de cosas exactas. ¿Qué quiere decir? Que la descendencia hay una probabilidad de que 3 de cada 4 descendientes sean amarillos. Y hay una probabilidad de que 1 de que cada 4 sean verdes. Vamos a hacer ahora un ejemplo que les puede hacer en un taller o algo así para que les quede un poco más claro. Si una planta homocigótica, recuerden que homocigoto es que tiene las dos letras iguales, ya sea mayúscula o minúscula. Si una planta homocigótica de tallo alto, DD, se cruza con una homocigótica de tallo enano, DD minúscula, sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿cómo serán los genotipos y fenotipos de la F1 y de la F2? Bueno, acá les voy a resaltar los datos importantes. Entonces, ¿qué datos tenemos importantes? Que el tallo alto es de mayúscula, D mayúscula, y que el tallo enano es de minúscula, D minúscula. Es decir, estos son los progenitores. Como estos son los progenitores, pues en la F1 va a ser este cuadro y este cuadro en la F2. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo esos dos datos. Entonces, como este es un progenitor y este es otro progenitor, pues lo colocamos acá en estos cuadros de punto. Entonces, a un lado voy a colocar los de tallo alto y a otro coloco el de tallo bajo. Listo. ¿Qué hago? Hago el cruce. Este D va para abajo y esta D va hacia abajo. Y ustedes lo escriben así: D mayúscula, D mayúscula y D mayúscula, D mayúscula. Recuerda que esta D es estas de acá y estas dos salieron de acá. Ahora vamos por las D minúsculas que van en sentido horizontal. Sería D por acá y D por acá y D por acá y D por acá. Esta D es por esta D. Esta D es por esta D. Esta de acá es por esta y esta es por esta. ¿Qué hacemos? Pues ahora determinamos el fenotipo y el genotipo. Entonces primero se determina el genotipo. Y el genotipo sería entonces así. Las 4 son D mayúscula, D minúscula. Entonces lo escribo. El genotipo sería D mayúscula, D minúscula, una probabilidad de 4 sobre 4. ¿Por qué 4 sobre 4? Porque hay 4 opciones acá. 1, 2, 3 y 4. Y las 4 son D mayúscula, D minúscula. Eso implica que el fenotipo sea que todas son altas o enanas. ¿Qué piensas? Pues todas van a ser altas porque el tallo alto es el dominante, ya que está con D mayúscula y todas las 4 tienen al menos una D mayúscula. Entonces el fenotipo es que todas son altas y una probabilidad de 4 sobre 4. Ahora vamos a ver la F2, que la F2 es el cruce entre esta descendencia. Entonces voy a colocar, al igual que en el ejercicio anterior, voy a colocarlos en este segundo cuadro de Punnett para que represente la F2. Voy a colocar entonces estos en un lado y estos otros en el otro. Les coloco D por acá, D por acá, D acá y la última D minúscula. Y hago exactamente lo mismo que en el anterior. Estas D's van a bajar, esta D va a bajar, esta D hacia la derecha y esta D hacia la derecha. Y lo hago. Entonces voy a colocar primero las D's mayúsculas, las coloco hacia acá y esta hacia allá. Sería D y D. Y esta hacia abajo, D. Las voy a colocar entonces esta primera hacia abajo, D y D, y ahora esta a la derecha, D y D. Ahora voy con esta a la derecha, D
y D, y luego ahora sigue esta hacia abajo. D y D. Perfecto, ya completé la filial 2. Y como dice la segunda ley de Mendel, volvió a aparecer entonces el genotipo homocigoto para los enanos. Vuelve a aparecer en esa segunda generación. ¿Qué hago? Lo mismo que venía haciendo. Escribo primero lo que es el genotipo. Es el genotipo. Voy a escribirlo para la F2. ¿Cuántos genotipos posibles tenemos? ¿Tenemos igual? ¿Las 4 son iguales? No, acá hay una, acá hay otra, esta es igual a esta y tenemos esta otra. Entonces tenemos 3 posibilidades de genotipo y las voy a anotar. D mayúscula, D mayúscula. Ahora anoto esta de acá. D mayúscula, D minúscula. Y ahora anoto esta de acá, que sería D minúscula, D minúscula. Ahora hablemos de probabilidades. De las 4 probabilidades que hay, ¿cuántas son D mayúscula, D mayúscula? Pues tenemos que sería una por acá. Esta es D mayúscula, sería un cuarto. Vamos a la siguiente, que sería D mayúscula, D minúscula. Entonces tenemos esta de acá, 1 y 2. Entonces serían 2 cuartos. Y finalmente tenemos esta, que es D minúscula, que sería una probabilidad sobre 4. Y esto hace referencia a lo que es el genotipo. Ahora vamos por el fenotipo. El fenotipo lo voy a escribir por acá. Fenotipo. Hay 2 probabilidades de fenotipo. ¿Por qué? Porque esta es alto, esta también es alto, pero esto codifica para enano. Entonces esas son las 2 probabilidades, alto y en tallo enano. Esas son las 2 probabilidades. Ahora, en términos de números, ¿cómo sería? Pues este, que es para tallo alto, tiene una probabilidad, y este, que es también para tallo alto, tiene 2 probabilidades. Es decir, estas 2 son probabilidades para tallo alto. Quiere decir que serían 1 más 2, 3 probabilidades. 3 probabilidades sobre 4 de tallo alto. Y solamente este genotipo va a ser de tallo bajo, enano. Entonces solamente tenemos una probabilidad. Bien, y eso es todo lo que hay que saber sobre las leyes de Mendel. Recuerde que las leyes de Mendel son probabilidades. Recuerda entonces que en la primera ley de Mendel hablamos de la primera generación y en la segunda ley de Mendel hablamos de la segunda generación, en la cual vuelven a aparecer los caracteres recesivos y homocigotos de los que se perdieron en la primera generación. Y es ahí lo importante. No hay que confundirse con esto, y recuerde que estas leyes de Mendel no es algo que va a suceder, simplemente es una probabilidad. Por eso en el video hablamos de probabilidades de 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Y eso sería todo por el día de hoy. Así que, zapatines con cola, nos vemos otro día. ¡Adiós! But gravity pulls you straight down.